Felicidad de estar acá en una ciudad histórica, una ciudad declarada por la UNESCO como la historia viva afroperuana. Nos vamos a referir con alegría y emoción al Perú profundo. Esto es, bienvenido a Hazaña Viajero. No mires la película, vívela. Hoy estamos acá para presentarte algo sensacional, muy importante para la historia del Perú y también del mundo. Hoy estamos frente al convento San Agustín. Este convento data ya de muchos años, pero acá también Saña es su puerta, su emblema, su símbolo de este pueblo. Pero Saña data de hace mucho tiempo porque acá vivieron los famosos moches. Y posteriormente, en la época ya de la conquista, en 1532 vino Baltasar Rodríguez y lo conquistó por ese tiempo. Ya posteriormente, ya en la colonia, Saña se convirtió en una urbe tan próspera y trajeron a los esclavos para que trabajen acá en la caña, junto con los indios. Y se hizo una ciudad tan importante que hicieron más o menos 7 iglesias. Así que en este pueblo hicieron este convento de San Agustín tan bonito, tan hermoso. Ya por los años de 1866, por el poderío económico, por los tesoros, por las riquezas, vino aquí un pirata que se llamaba Edward Davis. Lo saqueó a todo este pueblo de Saña y se llevó las riquezas. Y se fue, la gente de miedo se fue a vivir a Lambayeque, a Tucumé, se fueron a vivir también a Chiclayo y formaron ya esas ciudades que hoy son demasiado grandes. Ya posteriormente, después de eso, como castigo de Dios, en el año de 1720 vino un terremoto que arrasó con toda la ciudad de Saña y arrasó con todas las iglesias, que son 7 al estilo barroco, y de ahí Saña solamente queda para el recuerdo. Inclusive Saña era para que sea la capital del Perú, porque ya tenía un poderío económico tan importante y la situación geográfica y económica era totalmente importante acá en el siglo ya XVII. Es así que Saña hoy día se ha tornado una ciudad que tiene esos símbolos, esas iglesias, y que es parte de la historia del Perú. Bienvenido a conocer el hermoso Saña. Desde el año de 1532. Este Saña Viajeros es la historia viva de un pueblo cristiano católico, la primera ciudad y capital del Perú. Sé bienvenido turista a esta bonita ciudad.
tierra de mucho pasado y de mucha dignidad. Si la Panamericana Norte te muestra el cruce sañero, hágase la idea, viajero, que has tenido mucha suerte. Vale siempre recordar que en Virreinato y Conquista fue la villa más clasista de la era colonial. Con un afecto cordial, sé bienvenido turista. Viajero, estamos en Saña y al venir a Saña tú también tienes que visitar el Museo Afroperuano de la Historia de la Esclavitud y la Colonia acá en Saña. Este es Museo Afroperuano. Los típicos peroles para hacer la conserva o también el sancocho eran peroles grandes de aluminio. Esta es una sala de los instrumentos musicales que se utilizaban en los tiempos de la esclavitud aquí en Saña. Esta sala nos presenta todo lo que tiene que ser con las antigüedades que tiene este museo, los cajones típicos afroperuanos. La historia está contada de una manera tan especial y la esclavitud de igual manera. Los esclavos sufrían mucho, morían muy jóvenes a los 24 años y la faena era desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Los metían al galpón y el sacrificio era muy pero muy fuerte, donde que según estadísticas de la esclavitud solamente ya los esclavos más o menos a la edad de 24 años, 25 ya estaban fuera de servicio ya y eran expulsados a la calle por el patrón. Y eso sucedía en Saña, eran miles. Se supone que la parte de la historia que nos cuenta la realidad es que la esclavitud fue muy pero muy dura y eso hace pensar y reflexionar cómo fue el pasado peruano. Y este instrumento, este madero, están las huellas de la historia. Aquí ponían a los esclavos rebeldes. El patrón los sancionaba por 8 horas y ahí los castigaba y los mantenía para que no se escaparan como castigos. Con estos fierros los marcaban a los esclavos, les ponían la marca cuando los traía el patrón para la pertenencia como si fuesen ganado. Y tenían obviamente un sello y con eso lo marcaban a los esclavos en su piel. Imagínense tener estas inmensas cadenas en los pies. Era algo sumamente difícil y duro. Todos los días tener esas tremendas cadenas en los pies, porque el castigo, o que te den con meter látigos, o que te marquen con esto tu espalda. La esclavitud fue el dominio total de la raza humana y eso sucedió aquí en Saña. Y más torturas. Miren estos fierros tan grandes que le ponían a los esclavos, les ponían en sus manos o en sus pies ahí por horas y horas y horas sin comer y castigo de días. Era muy dura la época de la esclavitud en este pueblo, uno de los pueblos tan castigados por la esclavitud en la época de la colonia. Viajeros, vamos a conocer donde predicó Santo Toribio de Mogrovejo la historia viva. Aquí el hombre más importante de la época de la colonia, a través de la iglesia acá en la primera capital del Perú. Santo Toribio de Mogrovejo aquí predicó, vivió, murió y posteriormente fue llevado a Lima y luego a España. Saña la histórica, donde predicó Santo Toribio de Mogrovejo la historia viva, desde el año de 1538-1542. Aquí
parte interna, sus cúpulas, sus bóvedas blancas que revestían el ladrillo, daban el colorido a una imponente iglesia. Su estructura y su bóveda principal se conserva aún. Un escrito de la época desde hace 400 años, invocando a los peruanos a el peregrinaje y a la vida católica. Bajo esta ruina yacía también el templo y a la vez patio principal de esta iglesia, y que hoy aún conserva todavía la estructura general que tiene este recinto, esta catedral que en su tiempo fue una de las más importantes en el norte del Perú. Sus pasadizos de piedra y sus muros tan grandes de ladrillo y cal hacen revivir la historia católica de ese entonces. Obviamente, Saña era la primera ciudad más importante en el catolicismo y a través de ella también vivía la esclavitud. A Saña le llamaban por ese tiempo la Sevilla del Perú o la Potosí chiquita. Es también acá en este templo de San Agustín estuvo, vivió, predicó la palabra el primer cardenal del Perú, Santo Toribio de Mogrovejo. Según la historia, según las crónicas, los cronistas dicen que acá murió y que su hermana vino desde España y se lo llevó. Así que esto es Saña, un convento tan hermoso de San Agustín que refleja el poderío tan bonito, tan cristiano, tan católico de la iglesia y de los españoles acá en este recinto totalmente afroperuano. Conocer Saña es tan importante para invitarte para que tú vengas acá. Te invito a que veas este video de principio al final y lo compartas con la comunidad de viajeros por todo el mundo. Esta ciudad, fundada en 1563 por Baltasar Espinosa, tiene una historia donde acá vivieron la inmensidad de negros traídos de África y que estuvieron acá esclavizados por los españoles por mucho tiempo, casi 400 años. Así que, viajero, este video está hecho para ti. Conoce la histórica Saña y sobre todo su pasado, su legado, la tierra de Santo Toribio de Mogrovejo y también
el cariño y el trabajo de su gente. Este Saña, bienvenido a conocerlo. Así que, desde este lugar tan importante del convento de San Agustín, bienvenido a conocer la hermosa e histórica Saña.